Bueno, me llamó mucho la atención esta historia. Nunca hemos dado una enseñanza explícita sobre este texto, sobre Jesús camina sobre el agua. Sin embargo, sí lo hemos mencionado en muchas de nuestras enseñanzas, pero nunca hemos hecho un estudio profundo y hoy vamos a hacerlo. En el versículo 22 dice, inmediatamente después, quiero contarles, Jesús acaba de hacer un milagro grandísimo. Esta historia se narra de la siguiente manera. Tenían una multitud de cerca de 5,000 personas que en algún momento tuvieron hambre y Jesús los alimentó con solamente 5 panes y 2 peces. Y 5 panes y 2 peces fueron suficientes para alimentar a toda una gran multitud. Y todos se dieron cuenta del tremendo milagro, especialmente, ¿sabe quién? Los apóstoles, porque fueron los apóstoles quienes fueron a conseguir esos 5 panes y 2 peces. Fueron los apóstoles los que eran conscientes que no había comida para tanta gente. Eran los apóstoles los que dijeron, ¿y de dónde vamos a alimentar toda esta gente? Ellos se habían dado cuenta del tremendo milagro que el Señor había hecho. Entonces, después de ese milagro, dice en el versículo 22, inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado mientras él enviaba a la gente a casa. En otra versión bíblica dice Jesús les ordenó. Acá dice Jesús les insistió a los discípulos que regresaran a la barca y se fueran al otro lado del lago. Jennifer, colocaste la traducción lenguaje actual, que también es chévere. Sin embargo, vamos a leer la nueva traducción viviente. Entonces Jesús mandó a la gente, la estaba despachando para la casa, estaba despidiéndolas. Jesús acaba de orar, acaba de hacer un milagro y está despidiendo a toda la multitud, pero a los apóstoles les dio una orden clara y concisa. Les dijo, móntense en la barca y váyanse para el otro lado del lago, o sea, váyanse, y el lago era grandísimo. Estuve leyendo y en Marcos capítulo 6 dice que era un lago de más o menos de 13 kilómetros, o sea, eso es grandísimo. Miren lo que me llama la atención, en el versículo 22. Inmediatamente después Jesús insistió, o Jesús dio la orden de que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras él despachaba a la gente. Jesús dio una orden y el Señor a nosotros también nos da órdenes. El Señor también nos dice, mire, hagan tal cosa. El Señor colocó en mi corazón, levántense todos los días a las 5 de la mañana y den enseñanzas por este canal. Amén, así lo estamos haciendo. El Señor a ti te ha hecho un llamado. El Señor a ti te ha pedido que hagas algo. El Señor te ha llamado a obediencia en determinadas cosas. Y estos apóstoles, ¿qué hicieron? Fueron obedientes. Ellos hicieron lo que Jesús les mandó. Ellos no se montaron a la barca porque fueron caprichosos y dijeron, vámonos en barco y dejemos a Jesús solos. No, Jesús les dijo, móntense en la barca y crucen al otro lado del lago, y el lago es grandísimo. Versículo 23. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Aquí veo claramente que entonces era de día. Cuando esta narración ocurrió, todavía era de día. Y siendo de día, mandó a los apóstoles a que se fueran en su barquito. Y Jesús, después de haber despachado a más de 5,000 personas, después de haberlos saludado, después de haber orado, yo me imagino, la gente de una vez, ay Jesús, ore por mí, ay Jesús, que es que me duele acá, Jesús, que mis finanzas, que papito Dios, estoy endeudado. Y Jesús de una vez oraba por cada uno y los iba despachando. Jesús obviamente estaba también cansado, estaba agotado, pero mire lo bonito, después de haber hecho un milagro, después de haber despachado a más de 5,000 personas, haber orado por ellos, haber ministrado, haberles dado palabra, tal vez consejería, Jesús terminó y se fue a orar a solas. Esto me habla mucho de lo que es la esencia de Jesús. En Jesús prevalece la oración. Jesús no es como nosotros o como yo. Terminamos la enseñanza, Dios los bendiga, nos escuchamos mañana a 5 en punto de la mañana, suerte y chao, y arranque a trabajar. No, Jesús terminaba y ahora me voy a seguir orando. Y dice que mientras estaba allí orando solo, o sea, Jesús estaba metido en ese capullo de la oración, que ya hemos hablado de eso, cayó la noche. Esto me da a entender que era de día y luego anocheció.
versículo 24. Miremos qué dice. Mientras tanto, estoy en el 24 de Mateo 14. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra firme. Importantísimo este versículo. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. Miren lo interesante. Ellos estaban siendo obedientes al Señor. Ellos se fueron en ese barco porque el Señor les insistió que se fueran para allá. Pero ellos, en medio de la obediencia, se les levantó una tempestad. En medio de ellos se levantó una tormenta. Y tal vez es lo mismo que te está pasando a ti, y ustedes me dirán si esto es verdad o es mentira. Pero muchos, cuando empezamos a buscar al Señor, muchos cuando tratamos de colocar nuestra vida en orden, muchos cuando tratamos de ser obedientes al Señor y empezamos a acatar sus leyes, sus mandamientos, empezamos a caminar en lo que Él quiere para nosotros, de pronto se levanta una tempestad, de pronto se levantó un problema, de pronto se levantaron las situaciones difíciles. Y entonces cuando la gente dice no, por ejemplo, la gente a veces lo dice, esa pareja estuvieron mucho tiempo juntos en unión libre, sí, en pecado y todo, pero estaban bien. Y de un momento a otro decidieron hacer las cosas bien y decidieron casarse y decidieron ponerle orden a su casa. Y mire, se les levantó un problema. Estaban mejor antes. Muchas veces la gente piensa eso. Y muchas veces a ti tal vez te ha pasado. Empiezas a buscar del Señor y se levantó una tempestad, se levantó una tormenta. Y los apóstoles estaban actuando en obediencia. ¿Quién los mandó a que se fueran en esa barca? ¿Quién los mandó allá a la mitad del lago? Fue el Señor Jesús. Esto me muestra que toda tormenta, toda tempestad, todo lo que se levanta tiene un propósito. Y el Señor también está detrás de esas situaciones difíciles. El Señor también está detrás de una enfermedad que se levanta. El Señor también está detrás de algo que no esperábamos y se levantó. De repente vino un viento muy fuerte. Vamos a pasarnos, quiero que, no es necesario que lo coloquen, yo lo voy a leer. En Marcos capítulo 6 se narra esta misma historia, pero ahora la está narrando otro escritor, asumo que fue Marcos. Y mire lo que dice en Marcos capítulo 6, en el versículo 48. Dice, Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. Jesús los vio. Me gusta ese versículo. Jesús estaba a solas orando en una colina, dice. Dice que ellos ya se habían ido. De hecho, aquí está diciendo que esto aconteció cuando ya estaban lejos de tierra firme, cuando ellos ya estaban bastante lejos. Pero Jesús los estaba viendo. ¿Y saben qué es lo bonito? Que Jesús no solamente está viendo la tempestad que se levantó. Jesús no solamente vio que ellos estaban en serios problemas. Me encanta lo que dice acá Marcos capítulo 6, versículo 48. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. Qué hermoso que Jesús no solamente está viendo el problema, Jesús está viendo como tú también estás luchando. Jesús también está viendo como tú te paras firme frente a la tempestad. Jesús también está viendo como tú también humanamente estás peleando y estás remando en medio de la situación difícil. Jesús no solamente estaba viendo la tempestad a lo lejos en esa colina donde él se había ido a orar, sino que él también vio cómo remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. Jesús también está viendo cuando tú estás luchando en medio de la dificultad. ¿Y sabe qué me gusta que dice la palabra? Que ellos estaban remando con mucha dificultad. Y hoy el Señor también nos dice que no dejemos de remar, que no dejemos de luchar, que sigamos echándole ganas, que la situación está difícil, que la economía, que la tempestad, que el hogar, que la casa, que los problemas, que las deudas. Usted no deje de remar.
ellos estaban haciendo lo que les correspondía. Ellos se encontraban en serios problemas, dice la palabra de Dios, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento. El Señor no solamente veía gente allá echando remo, veía cómo ellos le metían ganas, veía cómo ellos estaban gastando sus fuerzas. El Señor, aunque estaba lejos, estaba en una colina, estaba viendo claramente cómo ellos estaban agotando, estaba viendo claramente cómo ellos ya de pronto ya estaban rendidos. Ahora quiero contarles una cosa. Aquí están los 12 apóstoles, pero pescadores, ¿cuántos habían? Porque no todos eran pescadores. Pescador garantizado estaba Pedro, que estaba dedicado al negocio de la pesca. Él sí estaba acostumbrado a estar en un bote. No sé, cuando Jesús llamó a Pedro, no sé a qué otro apóstol también llamó en ese mismo momento. Pero los demás, es decir, los otros 10 apóstoles, muy seguramente no eran gente de mar. Era gente que no estaba acostumbrada a estar en un barco en medio de una tempestad. Y miren lo que dice también tan chévere. Dice, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. Vámonos nuevamente a Mateo capítulo 14, a ver cómo dice aquí en Mateo capítulo 14. En Mateo capítulo 14, versículo 24, dice, mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra firme. Lejos de tierra firme. ¿Cómo sería el pánico para los que no estaban acostumbrados a esto? De pronto Pedro ya lo había vivido. De pronto Pedro sí ya estaba acostumbrado a estar en el barco porque él era pescador. Pero los otros 10 discípulos muy seguramente estaban aterrados, seguramente estaban llenos de pánico. Y Pedro también estaba asustado, aunque él ya de pronto ya había pasado por situaciones probablemente parecidas. Pero los que estaban lejos de tierra firme sentían que todo se le movía. Sentían que en cualquier momento el barco se iba a hundir. Y no era un barco, era una barca, era algo pequeño, era un barquito de pescadores, no era un tremendo barco. Y esa palabra que dice que estaban lejos de tierra firme, eso significa para la gente que está acostumbrada a tener los pies bien puestos sobre la tierra, en ese momento estaban completamente desestabilizados, estaban completamente aterrorizados. ¿Y cómo es una tempestad? No se imaginen que es que el barquito se mueve para lado y lado, no. Imagínense que la tormenta era tan tremenda que el barco se podía voltear. Y para aquellos que estaban lejos de tierra firme, estar ahí nadando en medio de la nada, eso es pánico. Eso es pánico. Aún para el mismo Pedro. Más adelante vamos a ver que también le daba pánico hundirse. Y así a veces nos pasa a nosotros. Pero ojo, ¿quién los envió allá? ¿Sabes que fue Jesús? Lo leímos en el versículo 22. Fue Jesús quien insistió en que ellos pasaran al otro lado. Y hoy Jesús también te hace un llamado y ya te lo ha hecho a ti antes y ya también antes te ha hecho llamados. Y tú decides caminar y se levanta la tempestad. Y de pronto sientes como que estás luchando y se te acaban las fuerzas. De pronto estabas remando y ya dejaste de remar. ¿Saben una cosa? Nunca dejen de remar, nunca dejen de hacerlo. Yo les voy a contar una cosa. Cuando arrancamos con Lanza la Red, bueno, esto ha sido bendición todos los días 5 en punto de la mañana y arrancamos. Gracias a Dios no hemos parado un solo día. Pero hubo un tiempo, hubieron 2 semanas donde yo tuve que parar. En esas 2 semanas donde yo paré, dejé de remar. Y dejé de remar y eché para atrás. Luego, gracias a Dios, tuve que volver a remar y bueno, desde ahí no he parado. Pero quiero contarles a ustedes una cosa. Cuando dejé de remar, cuando dejé de madrugar, 2 semanitas que me desconecté, esas 2 semanas que dejé de remar, miren, para después volver a arrancar fue difícil. Para después volver a madrugar fue difícil. Quiero contarles, les voy a dar testimonio personal. Anteriormente, bueno, siempre nos hemos levantado de madrugada a orar, pero anteriormente yo lo primero que hacía antes de levantarme era pasarme a bañar y ese era mi hábito. Y me pasaba a bañar y estaba ya con todas las pilas puestas. Después de que dejé de remar 2 semanas, 2 semanas donde no pude conectarme aquí a Lanza la Red o donde ya no podía predicar lo que haya sido, después de esas 2 semanas, ya después levantarme sí que fue difícil.
al punto que ahora me levanto y paso de una vez a mi cuarto de oración y estoy con Papito Dios y todo el cuento, pero ya no me paso a bañar antes. Porque uno deja de remar y se enfría, uno deja de remar y pierde. Por eso no se desconecten, no pierdan el hábito. Porque ustedes están remando frente a una situación, están orando, pero dejan de orar, dejan de echarle ganas y se enfrían. Y ya después volver a coger otra vez la calentura, otra vez volver a agarrar esas fuerzas, esas energías, es difícil. No dejen, no dejen. Bendigo en el nombre de Jesús a quienes un día estuvieron, se fueron y regresaron. Varios han hecho eso. Pero saben que ese momento donde me voy y me enfrío, me aparto, eso es difícil. Eso es difícil y después volver a empezar es difícil y ya después es complicado. Pero estos discípulos no dejaron de remar y los insto a que sigan luchando, sigan echando ganas. Pero es que no estoy viendo el milagro. Usted siga orando, siga insistiendo, siga persistiendo, siga resistiendo. No bote la toalla. ¿Y saben por qué muchas veces, aun cuando de pronto a veces ha venido el cansancio, el agotamiento, no hemos parado en Lanza la Red? Porque yo soy consciente, si un día paro, ay Dios mío, ya doy la pauta para después volver a parar más adelante. Si un día paramos, ya doy la pauta para que no pasó nada, entonces paremos otro día después. No podemos parar. Y esto me encanta, que Jesús estaba viendo de pronto el cansancio de los apóstoles, estaba viendo la fatiga, estaba viendo que ya no tenían fuerzas, estaba viendo el susto, estaba viendo que los que estaban lejos de tierra firme y no estaban acostumbrados a esas tempestades estaban asustadísimos, pero también trataban de remar. Usted siga echándole ganas porque el Señor está viendo a lo lejos. Él está observando. Versículo 25, sigo en el 25 del capítulo 14 de Mateo. Dice, a eso de las 3 de la madrugada, en otras versiones bíblicas dicen la cuarta vigilia, que viene siendo las 3 de la mañana, a eso a las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Quiero que se den cuenta de una cosa. Cuando Jesús se fue a orar, hasta ahora estaba cayendo la noche, o sea que era de día. Esta gente se había ido en la barca cuando todavía era de día. La palabra no dice a qué hora se levantó la tempestad. La tempestad se pudo haber levantado a las 10 de la noche. Se pudo haber levantado ese día cuando eran las 8 de la noche. Pero ya en este versículo 25 dice que a eso de las 3 de la madrugada, ellos todavía estaban en la tempestad. ¿Saben una cosa? ¿Cuánto tiempo estuvieron luchando estos discípulos y cuánto tiempo Jesús estuvo observando? Cuando Jesús vio a lo lejos, aunque él no estaba ahí, él estaba a lo lejos, allá en una colina, solo orando con el Señor. Él estaba muy pendiente de todo lo que estaba pasando. Y tal vez a las 3 de la mañana, ya las fuerzas de estos discípulos empezaron a desaparecer. Ya a las 3 de la mañana ellos dijeron, ya nos quedamos sin fuerzas, sin energías, ya no vamos a remar más porque no tenemos de dónde más hacer. Ahí, en ese entonces, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Porque ¿sabes una cosa? El Señor nunca te va a poner a ti una carga que tú no puedas soportar. El Señor te va a poner a ti una carga lo suficientemente pesada para que tú la aguantes, para que esa carga no te destruya. Pero Él sabe hasta dónde aguantas. Pero el Señor pudo haberse acercado a ellos caminando a las 8 de la noche, a las 10, a las 11, a las 12, a la 1. Pero sin embargo dice que a eso, a las 3 de la madrugada, decidió Jesús aparecerse ante ellos caminando sobre el agua. Pudo haberlo hecho antes, pero ¿sabes por qué no lo hizo? Porque Jesús estaba observando y decía, todavía puede seguir remando, todavía puede seguir haciéndole, todavía tiene más para seguir, todavía puede seguir echándole ganas, todavía aguanta esta prueba que yo he enviado, porque esta prueba se la envió el Señor. Jesús fue el que les dijo, les insistió en el versículo 22, les insistió, váyanse en el barquito y váyanse para el otro lado. Y Jesús estaba viendo.
Y dijo, todavía aguantas, todavía aguantas. Y nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, pero el Señor mira y dice, todavía aguantas, todavía sigues aguantando y no voy a poner una carga que no puedas aguantar. Entonces, esa situación que se llama enfermedad, que se llama escasez, que se llama deudas, que se llama problemas en el hogar, que se llama no sé cómo se llame, no sé cuál sea su situación, el Señor está muy pendiente de ti. Él está observando completamente y Él está diciendo, todavía aguantas y te estoy probando. Y te estoy probando y estoy mirando cómo estás remando y estoy mirando cómo sigues combatiendo y estoy mirando cómo sigues levantándote a orar de madrugada aun cuando estás muerto de sueño y estoy mirando cómo sigues aplicando la obediencia a mis enseñanzas aun cuando no estás de acuerdo y estoy observando cómo sigues peleando aun cuando tus sentimientos te dicen otra cosa, pero tú sigues aferrado a ser obediente a mí. Y te estoy observando y sabes una cosa, todavía aguantas. Pero cuando ya las fuerzas de estas personas desaparecen, cuando ya son las 3 de la mañana, ¿cuánto tiempo llevaban combatiendo contra el agua? ¿Cuánto tiempo estaban remando? ¿Cuánto tiempo estaban luchando? Cuando ya las fuerzas de ellos empezaron a desaparecer, dijo Jesús, ahora es momento entonces de que yo actúe. Entonces, versículo 25, a eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, y clamaron, es un fantasma. Pero ¿saben qué? Esperen, antes de seguir con el versículo 26 y explicárselo, quiero que vayamos a Salmos capítulo 34. Porque mire que en el versículo 25 dice, a eso de las 3 de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Y aquí yo veo que se cumple una promesa que está en Salmos capítulo 34, versículo 15. Del versículo 15 al 22. Miren lo que dice tan hermoso mi Señor. Y me sorprende tanto. Jesús no miente, la palabra no miente. Los salmos fueron escritos antes de esta historia que estamos leyendo de donde Jesús caminó sobre el agua. Este salmo ya había sido escrito cientos de años atrás. Y el salmista estaba diciendo en el versículo 15 del Salmo 34, los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Y Jesús estaba observando a lo lejos a los apóstoles que estaban pasando por su tormenta, por su dificultad. Salmo capítulo 34, versículo 15. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. ¿Ustedes qué creen? ¿Que los apóstoles no estaban gritando allá de pánico mientras remaban? Imagínense ustedes que entonces el viento soplaba tan fuerte que el barco a veces pensaba que se iba a hundir, se iba a voltear. Y dice que las olas golpeaban tan fuerte la embarcación, que era una barca pequeña, que en cualquier momento se podía voltear. Pero en el versículo 15 de Salmos se está cumpliendo una promesa. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. El Señor está mirando lo que tú estás haciendo. Y sus ojos están muy atentos cuando tú estás actuando en obediencia. Y estos apóstoles estaban actuando en obediencia a un mandato que Jesús les dijo. Jesús les dijo, móntense en el barco y váyanse para el otro lado. Pero ¿sabes una cosa? El Señor estaba muy atento. Ahora, dice que Jesús había ido a orar en la colina, se fue a orar a solas. ¿Qué estaría orando el Señor? ¿Qué estaría clamando el Señor? Yo me imagino a mi Señor orando allá con Papá Dios, con nuestro Creador, diciendo, fortalece a los apóstoles, yo los mandé allá a esa barca. Ahora se levantó una tempestad, Señor, fortalécelos. Señor, estoy pendiente, míralos cómo luchan. Señor, mira que no se querían levantar de madrugada y siguieron haciéndolo. Señor, mira que quisieron desfallecer, pero aún siguen luchando. Y yo me imagino a mi Jesús hablando con Papito Dios, porque Jesús tenía sus ojos bien puestos sobre ellos. Pero dice la palabra que Jesús estaba orando en la colina. En mi mente, en mi pensamiento, creo que el Señor me habla esto. Él estaba hablando con Papá Dios, pero estaba muy pendiente de lo que estaba pasando. Entonces, ¿de qué estaba hablando con Papá Dios? ¿De qué estará hablando Jesús en este momento cuando nos está observando a nosotros? ¿De qué estará hablando mi Señor cuando mira la forma en que tú le estás sirviendo?
¿De qué estará hablando mi Jesús con nuestro Dios creador? Cuando tú estás colocando la obediencia por encima de lo que tú piensas, de lo que a ti te parece. ¿De qué estará hablando mi Jesús con mi papá cuando ve que de pronto ya queremos botar la toalla, pero seguimos luchando en obediencia? Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. Versículo 16, pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo, borra todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra. Miren lo que dice el versículo 17. Estoy en Salmos 34, versículo 17. El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Qué bendición que ahora podemos decir que el Señor sí nos escucha. Aquí hay una Gilma leal que ahora puede decir, el Señor me escuchó y mucho tiempo clamé a mi Señor por ayuda porque la casa se le iban a quitar. Porque es que el banco le decía, no, tiene que pagar toda la deuda. Y la paga o la paga, ya no es que financiémosle, no, paga o se la quitamos. Pero esta mujer estaba clamando por ayuda. Pero el Señor a lo lejos estaba observando y estaba mirando y estaba hablando con Papá Dios. Mira, Señora, esta mujer. Mira a esta mujer, bendito Dios, que está quebrantada, está destruida. El banco la tiene pero súper ahogada, pero sigue actuando en obediencia y se sigue levantando de madrugada y sigue clamando. Señor, yo tengo que cumplir mi palabra. Y la palabra dice que yo lo tengo que escuchar. Y mi palabra dice que yo voy en su pronto auxilio. Y mi palabra dice que si claman a mí yo les respondo, Señor. Y el Señor respondió, Gilma. ¡Ah, qué bonito esto! Y así como con Gilma, con ustedes también, ¿cuántos testimonios de ustedes no se han callado que no nos los han contado? Por eso no los ponemos de ejemplo. Pero ¿cuántas veces ustedes clamaron? Señora Diana, el testimonio el domingo, cuando también se le robaron su carro. Y clamando en oración, y el carro se lo entregó una Jennifer, no sé, yo no estuve ahí cuando la robaron, pero estoy segurísimo que muchas oraciones hizo en medio de la angustia. Y cuando estaban en el carro yéndose para Modelia, porque creyeron que estaba en Modelia el carro y no estaba allá. Luego salieron corriendo todos los conductores de la red de apoyo para Suba, porque pensaban que el carro ya estaba en Suba y no estaba allá. ¿Cuántas oraciones mentalmente Jennifer no estuvo haciendo en ese momento? Y el Señor estaba ya mirando a lo lejos también. Y el Señor dice acá en el versículo 17, el Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. El Señor oye a los suyos y los rescata de todas sus dificultades. El Señor nos escucha, es un Dios vivo al que estamos clamando. Pero miren lo hermoso. Salmo capítulo 34, ahora paso al versículo 18. Este salmo se escribió mucho tiempo antes de que pasara esta historia que estamos leyendo en Mateo. Pero el Señor cumple sus promesas. Mucho tiempo antes ya el salmista había escrito en el versículo 18, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. El Señor se acordó de este salmo y dijo, no, papito, ya me toca actuar conforme dice el Salmo 34, versículo 18. Tengo que estar cerca de los que tienen el corazón quebrantado. Y aunque estoy lejos porque estoy en una colina, tengo los ojos bien puestos sobre mis discípulos que están haciendo lo bueno, están caminando en mi propósito, se metieron en una tormenta, en una tempestad porque yo los envié. Ahora yo tengo que cumplir conforme dice el versículo 18 de Salmos. Tengo que estar cerca de ellos. Así que papá, perdóname, pero ahora arranco a caminar y me voy caminando sobre las aguas porque voy a estar cerca de los que tienen el corazón quebrantado. Y estos apóstoles sí que tienen el corazón ya quebrantado. Llevaban toda la noche luchando, llevaban toda la noche batallando, llevaban toda la noche remando. Y yo no sé cuánto tiempo tú has estado remando en medio de una tempestad, cuánto tiempo has estado remando en medio de la dificultad, pero solamente cuando llega ese quebrantamiento donde tú dices, yo ya no puedo más, ya mis fuerzas se acabaron, ya me pesa el remo, ya no lo puedo seguir haciendo, aunque quiero seguir remando, ya no puedo porque se me acabaron las fuerzas. Ahí el Señor cumple esta promesa que está en el Salmo 18, en el Salmo 34, versículo 18. El Señor rescata a los de espíritu destrozado. El espíritu de ellos ya estaba pailas, ya se les había acabado el espíritu, se les había acabado las fuerzas. Versículo 19. La persona íntegra
Ay, mire, acá le está hablando el Señor. Versículo 19 del Salmo 34. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades. O sea que ese cuento de que todo es color de rosa es mentira. Dice, la persona íntegra, la persona que hace lo bueno, enfrenta muchas dificultades. Pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Cuando la barca ya está a punto de voltearse, cuando ya sacaron las fuerzas para remar, el Señor llega al rescate en cada ocasión. Y así llegó el Señor en el rescate de la casa de la señora Gilma. Cuando ya el banco se le iba a quitar, apareció el Señor y hizo el milagro. Cuando ese carro ya se lo habían desaparecido, que ese carro ya no aparecía, apareció el Señor y hizo el milagro. Cuando ya usted esté en las últimas, que ya el Señor dice, no voy a colocar una prueba que no pueda soportar. Cuando ya vea el Señor que un gramo más de peso ya no lo soportas, ahí el Señor dice, hago y voy en su rescate. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Pues el Señor protege los huesos de los justos, ni uno solo es quebrado. Versículo 21, sin duda la calamidad destruirá a los perversos y los que odian a los justos serán castigados. Pero el Señor redimirá a los que le sirven. Mire, versículo 22, se lo regalo a los que están sirviendo. Pero el Señor redimirá a los que le sirven. Ninguno que se refugie en Él será condenado. Mire qué lindo. Nuestro Dios es un Dios real. Este Dios al que nosotros estamos buscando cumple sus promesas. Y sigamos leyendo entonces en Mateo, aunque ya se me acabó el tiempo. ¿En qué versículo me quedé en Mateo? Versículo 26. Mateo capítulo 14, versículo 26. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, y clamaron, es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Y con este versículo vamos a terminar. El Señor te dice a ti, lanza la red, no tengas miedo, ten ánimo, porque yo estoy aquí. Escúchame bien, Marta Marín, Milena Tovar, Oswaldo Martínez, Patricia Sánchez, no tengan miedo, ánimo, porque yo estoy aquí. Yo no sé si alguien que me está escuchando tal vez está desanimado, tal vez alguien está a punto de botar la toalla porque ya no quiere seguir remando, pero el Señor te dice hoy en esta madrugada, no tengas miedo, ten ánimo, porque yo estoy aquí. Yo estoy aquí. ¿Y Jesús a dónde estaba? Estaba en la colina, pero dijo, no, ya es momento que yo vaya para allá, porque tengo que cumplir mis promesas. Están luchando, están haciendo lo correcto, son de un corazón íntegro. Están clamando, tienen un espíritu quebrantado. ¿Saben qué? Yo tengo que ir allá. Les dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. ¿Sabes tú qué es lo único que necesitas? Que el Señor esté contigo, Haslady Monsalve. Eso es lo único que tú necesitas, que el Señor esté ahí contigo en medio de la tormenta. Perdónenme, pero ahora el testimonio que está de moda en Lanza la Red, lo que hizo mi señor amado con la casa de la señora Gilma, para mí es algo impactante también, igual como ocurrió con el esposo de doña Rosa Amelia, porque esta mujer, el banco le iba a quitar la casa, y no era una mujer que tuviera la plata para pagar, y si no hubiera pagado hace harto, y no estamos hablando de 2, 3 millones, 5, 10, ni siquiera 20, estamos hablando de muchos millones. Pero el Señor estaba ahí con Gilma en cada momento. ¿Saben qué es lo que pasa? Que muchas veces no nos damos cuenta que el Señor sí está a nuestro lado. Muchas veces no nos damos cuenta de que el Señor nos está observando. Y tal vez tú miras y dices, no lo veo, pero es que el Señor te está observando. Jesús los había dejado y Jesús había ido solito a la colina a hablar con Dios. ¿Y de qué se fue a hablar con el Señor mientras observaba lo que pasaba con los apóstoles? Se fue a hablar con Dios de lo que estaba pasando con los apóstoles. Por eso te digo, qué importante saber que mi Señor Jesús hoy está hablando con mi Padre Creador, aquel que te creó y aquel que te conoce a ti desde antes de haber hecho este mundo. El Señor ya te conocía a ti. Y Jesús estaba hablando con papá. ¿Ya viste? ¿Ya viste cómo está remando? ¿Ya viste aquella persona que está desbaratada? Mire, un Ángel Ferreira.
Un Ángel Ferreira, papito Dios, que lleva tanto tiempo aquí con este tema y aquí con las quimioterapias, una cosa, lo otro. ¿Ya viste, papá Dios, que su fe no ha desfallecido? Y yo me imagino a Jesús hablando con Dios. Mira, 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 mira. Se siguió levantando, siguió madrugando. Y pero viste, Diosito Santo, que esa quimioterapia de ayer tal vez dolió, que tal vez este examen no salió como él quería, tal vez este resultado no era lo que está esperando, pero mira, mira cómo sigue batallando. Mira, Señor. Y Jesús desesperadito por salir corriendo a decir, tranquilo, yo estoy aquí contigo. Eso es lo que tú necesitas, que el Señor esté contigo en medio de esa empresa que se está quebrando, en medio de ese hogar que se está desbaratando, en medio de esa situación difícil. Tranquilo, tenga ánimo, yo estoy contigo, te dice el Señor en esta madrugada. Pero ¿con quién está el Señor? Salmo 34. Léanse ese Salmo 34. Ahí les recuerdo nuevamente los versículos que estudiamos hoy, del 15 al 22. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Ojo, el Señor no le interesa estar viéndote a ti haciendo lo malo. Él se deleita, disfruta viéndote cuando estás haciendo lo bueno, cuando le estás sirviendo, cuando estás muerto de pereza y no quieres orar, pero dices, no, me voy a levantar a orar porque es que no es lo que mi carne quiere seguir durmiendo, mi carne quiere dormir hasta faltando 10 para las 5, me levanto, ni me levanto, me siento en la cama. Pero cuando el Señor ve que tú estás luchando contra tu carne, cuando tú quieres hacer lo bueno, cuando quieres buscarlo, mi Señor no se resiste y empieza a prestar mucha atención sobre lo que tú haces. Y empieza a hablar con Dios de eso. Señores, el Señor les bendiga mucho. Te doy gracias, papito lindo. Te doy gracias. Y ¿saben qué? Me faltó hablar de Pedro, de cuando empezó a caminar sobre el agua y todo lo demás. Pero con lo que el Señor ya ha hablado en esta mañana es suficiente. Gracias, papito lindo. Te amo, te exalto, te bendigo. Ayúdanos a seguir remando, aun cuando ya de pronto no queramos. Pero saben que la situación no ha pasado porque todavía tienes fuerza para remar y el Señor está muy atento. Y dice la palabra, Él nunca va a poner una prueba que tú no puedas resistir. Y si tú todavía resistes, el Señor deja. Cuando ya no resistas más, cuando digas, si le pongo 1 gramo más de peso, ya no aguanta, ahí el Señor dice, me voy y tranquilo que yo estoy aquí contigo. Pero vean esto, los apóstoles actuaron en obediencia y fue Jesús quien los envió. Muchas de las situaciones que nos pasan es por nuestra desobediencia, nada que hacer. Fuimos rebeldes, metimos las patas, hicimos como quisimos, ahí sí entonces como se dice chupe, ya paila, o sea, está pasando una situación que el Señor no quería, la provocamos nosotros, pero qué diferente es cuando el Señor te mandó a ti esa tempestad, porque me imagino que fue el Señor quien permitió todo eso, o sea, obviamente el Señor permitió que la tempestad se levantara. Y tal vez el Señor diciendo, papá Dios, embravece un poquito más la tempestad, que las olas, haga como que va a voltear el barco, pero no lo voltee, haga eso. Porque esa prueba la envió el Señor. Esa prueba no vino por desobediencia, esa prueba vino porque el Señor los estaba probando. El Señor los estaba probando. Y ellos estaban actuando en obediencia a una orden que el Señor les dio. Son dos cosas muy diferentes. Cuando la tempestad se levantó porque yo la provoqué con mi desobediencia. Pero hay situaciones que se levantan porque el Señor te quiere probar. Y Él nunca te va a poner una prueba que tú no puedas soportar. El Señor les bendiga muchísimo. Dios les bendiga. Nos escuchamos mañana. Chao, chao. Amén, amén, Mario. Gracias por tu palabra. Gracias por transmitirlo hoy de esta manera. Esta semana ha sido muy reconfortable en medio de la palabra. Dios nos sigue recordando que tenemos que renovar las fuerzas, que cuando Él nos cierra una puerta es porque lo que viene detrás de ella no nos conviene, no es conveniente, y que no podemos pelear en nuestras fuerzas, sino en las de Él. Que sea Dios resguardando cada situación, cada pensamiento. Recuerden que Dios nunca va a querer que tengamos malos momentos. Él bendice cada situación. Él siempre va a buscar que sus hijos se encuentren muy bien. Y Él nunca da un problema sin una solución ya en sus manos. Para Él todo está resuelto, solo que nosotros nos dedicamos a
a caminar en ese mismo círculo, a dar vueltas, a girar en ese entorno de la situación sin actuar, sin tomar decisiones. Y por eso no vemos solución, no vemos respuesta y no hay salida. Si peleamos en nuestras fuerzas, va a ser muy difícil encontrar la salida. Recuerda que Dios es fiel y nos da una razón cada día para seguir luchando, para no desfallecer, para seguir argumentándonos en su palabra y seguir argumentándonos en una vida diferente. Dios siempre cumple nuestras promesas, Él siempre está presto en nuestra ayuda, en nuestro rescate. Simplemente Él espera que confiemos en su voluntad y en su tiempo. Él nos da miles de promesas, muchísimas promesas. Él piensa siempre en nosotros, Él pelea por nosotros, en Él encontramos refugio. Él es el plan perfecto en la vida de cada uno de nosotros. Hoy dedica un tiempo para Él, para darle gracias, para entregarle tu situación y para decirle que con Él vas a cruzar muchas batallas de su mano. Y que Él siempre va a estar ahí, perdonando tus inequidades. Pídele disculpas, pídele perdón, doblégate ante Él y reconoce que has fallado. Él aún así va a perdonar tantos momentos en los que has desfallecido, tantos momentos en los que has fallado. Recuerda que su amor es infinito. Inclúyelo en tu vida. Inclúyelo en todas tus decisiones, en absolutamente todo. Recuerda que Dios es luz. Dios es vida, Dios es amor. Dios lo es todo para nosotros. El poder de Él es todo en nuestra vida. Es Él quien vela por nosotros, el que siempre está presente en todo momento. Hoy Dios te recuerda que tienes que seguir súper fuerte. Tienes que seguir muy aguerrido, porque el plan perfecto se va a cumplir. Y donde quiera que tú vayas, recuerda que Dios va contigo. Que Dios es tu escudero. Ese que batalla por ti todos los días, en todo momento. No solamente en la dificultad, sino en los momentos de felicidad. Cuando tú estás feliz, Dios está feliz. Dios es ese papá glorioso, amoroso. Que si tú estás para Él, Él va a estar para ti. Él siempre premia tu fidelidad, siempre premia el amor que tú le tienes. Él nunca desprecia a sus hijos. Clámale, pídele y Él te va a responder. Él te va a dar respuestas. Inclínate ante Él y muéstrale lo alto que lo tienes. Demuéstrale, así como exaltas a otras personas y resaltas sus cualidades, resalta el amor de Dios. Resalta su poder y todo lo que hace por ti. No seas un hijo conveniente. Y no acudas al Dios bombero, como le llamo yo. Ese Dios al que buscas solo por momentos. Así que busca a ese Dios en todo momento y exáltalo. Muéstrale que Él es la gloria para ti, que es un ser supremo, un ser poderoso. Todas sus promesas serán de cumplimiento. Adóralo, alábalo, exáltalo en todo momento, en toda circunstancia, que Él es tu Dios de amor. Recuerda que siempre tienes un Dios amoroso, un Dios especial. Hoy tenemos conectada a una personita que hace bastante no la veíamos por acá. Erika, buenos días. Erika, bienvenida a tu lugar, que siempre Dios lo ha tenido ahí, guardado para ti. Les cuento, Erika se conecta desde Cancún. Nos escuchan desde muchas partes del mundo, así como Don Ángel, que se encuentra en Estados Unidos. Hay muchas personas que se conectan de otros lugares. Bendiciones, Erika, hija consentida de Dios. Gracias por escuchar a papá, porque Él pone felicidad, añade fuerzas y Él es el dueño de tu vida. Él responde a cada momento, a cada circunstancia. No hay nada oculto para Dios, nada oculto en tu vida para Dios. Ten fe sobre las circunstancias, que las bendiciones vienen a tu vida, Erika. Familia, bendiciones para este día. Dios los resguarde, los cuide, les dé confianza, les dé la mejor actitud, ánimo. No limiten el pensamiento,
Todo es posible para el amor de Dios, todo es posible en manos de Dios. Dios es justo, no desfallezcan, sigan adelante, reafirmen su fe a papá, a Dios. Y Él va a traer grandes respuestas a su vida. Inspírense en el amor de Dios, que Él va a realizar todos sus sueños y va a traer cosas muy diferentes a las que ustedes están planeando, porque vienen cosas mejores, vienen mejores proyectos, vienen bendiciones sobrenaturales y todas van a ser con el poder del Señor. Manténganse fuertes, alertas, manténganse unidos en familia. Dile a Dios que tú y tu familia le servirán y Dios va a ser fiel. Y Dios se va a poner muy feliz y les va a traer grandes bendiciones. Hoy Dios te recuerda que en Él puedes esperar y que en Él puedes confiar y que Él te resguarda. Saludo especial a la familia Red de Apoyo. Compañeritos, bendiciones en este día, que tengan un día muy productivo, de gran éxito, que sea un día de felicidad, que Dios los resguarde en toda situación y que tengan un día feliz, con muchos alimentos, con muchas emociones diferentes, con salud, con bienestar y rodeados de todas las personas aquellas a las que aman. Y pues nada, familia, los esperamos mañana, muy puntuales, 5 a.m. de la mañana. Los bendigo en el poderoso nombre de Jesús, hijos amados del Señor. El poder de Dios se manifiesta en todos ustedes, que tengan un brillo especial, una gracia inmensa, porque es la luz de Dios brillando por encima de todos ustedes, en todo lugar donde vayan. Tengan ese brillo especial, tengan gracia, aquellos que van a hacer ventas, aquellos que manejan público y demás, que tengan esa gracia especial a la que no se puedan resistir, que les puedan comprar muchos productos, que les puedan reservar citas para tomar sus servicios, que hoy sean muy prósperos en su trabajo. Los bendigo en el poderoso nombre de Jesús, los amo en el poderoso nombre también de Jesús, y que tengan un día muy, muy especial. Y les recuerdo, no olviden, las fuerzas vienen de papá. Ante ti yo me incliné, porque traté por mi fuerza y lo arruiné, porque no quiero caminar por donde antes caminé, porque me contaminé y aquel placer no dominé, y la oferta de tu gracia con desprecio decliné. Me incliné y cayeron las escamas, y como el ciervo brama por corrientes de agua, así mi alma te clama y te clama. Eres la vid, yo la rama, eres la voz que me llama y no reclama, solo dice que me ama. Me incliné rodillas al asfalto y por eso voy más alto, porque el ego no es el centro del exalto. Me convino y de lino fino vistes mi destino. Jesús, hoy solo ante ti me inclino. Ante ti se inclina mi corazón. Ya no camino por razón, sino por fe. Y sin ti nada tendría razón. Por eso en mi corazón crece la fe. Ante ti inclino mi corazón. Ante ti derramo quien soy. Yo me he inclinado tantas veces a la fama y a gente que no agradece, a los lujos, al dinero y a un ego que no abastece. Pero en el momento donde mi alma casi convalece, de repente apareces tú y aclareces. Quiero que el mundo comprenda tu grandeza, que contigo puedo caminar los mares en braveza, que contigo valgo más que el faraón con su realeza, y vencería a los filisteos si unges con aceite mi cabeza. Enséñame el lugar que prometiste y las moradas que fuiste
deja preparar el día en que la cruz persiste. Aún no entiendo cómo es que asumiste el pecado de tu humanidad. Si no fuiste el que lo cometiste, quiero ser tu altar de adoración, donde puedas entrar y obrar en mi interior a tu imaginación. En ti yo vi que no haces distinción, por eso es que solo ante ti se inclina mi corazón. Se inclina mi corazón. Ya no camino por razón, sino por fe. Feliz día, familia. Mañana 5 a.m. no olviden visitar nuestra fanpage del Facebook. Los animo a pelear por sus familias, por su vida, por su amor y por la esperanza en todo lo que tienen proyectado. Los bendigo por eso en el nombre de Jesús. Chao, chao.